blanca y a cinta amarilla. No vamos a poder utilizar herramientas que se utilizan en un Green Belt o que se utilizan en un Black Belt o en un Master Black Belt. Por supuesto que sí. Hasta a ratito vamos a ver una herramienta que se llama gráficas de control, que seguramente algunos de ustedes lo conocen. Y esas gráficas de control lo que me está diciendo es ayudarme a prevenir problemas. Oye, ya estoy encontrando un patrón anormal en la merma. Entonces hay que hacer ajustes, hay que adaptar nuestro proceso para evitar el problema. Ciertamente, ¿por qué metemos aquí White Belt y Yellow Belt? Porque aquí generalmente en estos ciclos de adaptación, generalmente ellos principalmente están trabajando en esos ciclos, pero no quiere decir que no se utilicen herramientas de otros roles o otras herramientas que proporciona Lean Six Sigma. Pero también puede ser que yo esté alcanzando lo que me he propuesto en mis procesos, en los resultados de mis procesos. Estoy llegando a mis metas. Pero bueno, siempre hay mejoras, ¿no? Y entonces vienen las acciones de mejora o de innovación. Y aquí el término de innovación nos referimos a esa mejora significativa que puede haber, sí, en un producto, en un servicio, pero también puede ser en un proceso. Un proceso comercial, un proceso productivo, un proceso administrativo, una mejora significativa. Y ahí, bueno, pues entran la mayoría de los roles a trabajar en estos ciclos de mejora. Por supuesto, bueno, pues tenemos del lado, si ven del lado derecho de esta lámina, pues podemos identificar los diferentes niveles en que se podría encontrar una organización. Una organización que va en ese estado de madurez inicial, que va arrancando, ¿no? Esa startup que está definiendo sus indicadores, luego pasa a una organización que empieza a estar en desarrollo y entonces ahí cuando soy una organización en desarrollo, pues estoy casi todo el tiempo en esos ciclos de adaptación. Después, mis procesos se vuelven confiables, mi organización se vuelve confiable. Y entonces, sí, sigo en esos ciclos de adaptación porque les tengo una mala noticia, ciclos de adaptación siempre va a haber, ¿no? Lo que buscamos es que sean menos ciclos de adaptación y más ciclos de mejora, por supuesto. Y después vienen las organizaciones competentes. Ya estoy girando más de este lado. Tampoco, yo sé que es campesino y todo. Entonces empiezo también a revisar qué está haciendo el sector, mi competencia, etcétera, para hacer un benchmarking. Y luego tenemos las empresas de clase mundial, que también la mayoría de sus ciclos está de este lado, ciclos de mejora, pero además ya somos el referente, la organización es referente para otras empresas. Entonces, bueno, pues es como encaja Lean Six Sigma en el desarrollo y gestión de las organizaciones. Y como ya les decía, el segundo pilar, que es la formación, pues busca que los colaboradores desarrollen estas competencias y habilidades. Y yo nada más, retomando un poquito, me encanta esta gráfica porque nos permite ver cómo el rol de White Belt, la cinta blanca y la cinta amarilla, está enfocado principalmente a resolver problemas que le llamamos fruta del piso. Es decir, que las causas de esos problemas, de esas oportunidades, están fáciles de recoger. Y herramientas básicas del Lean Six Sigma, como trabajo estándar, orden y limpieza, etcétera, y herramientas de Lean, en donde, que es lo que ve el Yellow Belt, este entrenamiento de 40 horas, bueno, pues con esas herramientas se puede recoger fácilmente esa fruta. Pero seguramente habrá otros problemas que ya no son tan sencillos de ver las causas raíces. Y es cuando ya entran muchas de las herramientas de Six Sigma, perdón, aquí estamos, perdón, aquí se movió el mouse. Entonces,
es cuando ya necesitamos esforzarnos más porque ya no se ven las causas raíces a simple vista. Le llamamos ya problemas fruta del árbol. Necesito ya empezar a analizar, seguramente son problemas multifactoriales. Hay varios factores que están causando ese problema y que no son tan fáciles de ver, ¿no? Entonces hay que ver si realmente la máquina, la mano de obra, el turno, etcétera, impacta significativamente en la merma, por ejemplo, o en el problema que estemos estudiando. Por supuesto, estos problemas ya son menos, ya no se presentan tanto en las organizaciones, existen. Y habrá otros problemas que ya son mucho más complejos, ya son menos, ¿no? Y es cuando entran ya los Master Black Belt, los Black Belt, ¿no? En donde ya, pues le llamamos la fruta de la jungla, ¿no? Y ahí son herramientas avanzadas ya de Six Sigma, de administración de los proyectos, seguramente va a haber cambios de políticas, cambios en el modelo de negocio, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo vemos estos roles en una organización? ¿No? Entonces aquí tenemos las diferentes cintas y por supuesto los champions, ¿no? Y cada uno de ellos tiene un rol en la organización. Los champions son ese equipo directivo, esos líderes que se van a volver en patrocinadores. Y una función que yo les recomendaría que es súper importante es que los champions deben buscar la alineación de los proyectos de mejora, de los eventos Kaizen, de las herramientas del Lean Six Sigma que se vayan a implementar, que estén alineados con la estrategia de la organización, con los objetivos estratégicos. Los White Belt, todos los colaboradores deben ser White Belt, deben de entender a qué nos referimos con los 7 grandes desperdicios, deben de tener trabajo estándar, 5S, etcétera, todos los colaboradores de la organización. Yellow Belt, Green Belt y Black Belt, pues bueno, esto va a depender del tamaño de la organización, de su sector. Generalmente cuando se hace una implementación hay que empezar a revisar toda esta estructura. ¿Quiénes van a ser los Yellow Belts? ¿Cuántos Yellow Belts quiero? Yellow, Green y algunos Black pueden ser de tiempo parcial, es decir, no tienen que estar dedicados al 100% en cuestiones de mejora continua. Generalmente en una organización madura hay un área de mejora en donde sí hay un equipo, donde hay un Black Belt al 100 o varios Black Belt, a lo mejor hasta un Master Black Belt, porque estamos hablando de una corporación que requiere de un Master Black Belt que vaya coordinando a las diferentes plantas o ubicaciones. Pero ahí en ese equipo están al 100% en la mejora y seguramente tiene un equipo de Black Belts, de Green Belts, algunos Yellow Belts, etcétera. Pero eso no quiere decir que en la organización no existan Yellows, Green, Black a tiempo parcial. Entonces, ellos van a estar ejecutando su trabajo, ¿no? A lo mejor soy supervisor de producción, jefe de mantenimiento, de calidad, y por supuesto es deseable que tengan alguno de estos roles. Entonces, bueno, Yellow Belt, les digo, pues son los que tienen ese conocimiento de las herramientas de Lean, herramientas que ya vieron en la sesión pasada, que no son más que herramientas que ponen orden al trabajo. Es como yo las definiría, ¿no? Es realmente sentido común, los va dando paso a paso para que encuentres las causas raíces y las resuelvas. Green Belt son ya para proyectos, ese rol de Green Belt sí va a ser necesario que desarrolle proyectos DMAIC con una cierta estructura que también lo vieron en Yellow Belt, pero aquí sí es muy importante que lleven esa estructura de definir, medir, analizar, mejorar y controlar en sus proyectos Green Belt. También pueden ser tiempo parcial, o les digo, si están en el equipo de mejora, pues estarán al 100% en esa parte. Y los Black Belt, ¿no? Que son esos líderes de proyectos, líderes de implementación de Lean Six Sigma, ¿no? Ellos tienen que asegurar esa correcta implementación en las cadenas de valor.
y están los Master Black Belt. Generalmente el Master Black Belt, ya por la experiencia que tengo, les puedo comentar, cuando ya hay una corporación y tienen diferentes plantas, entonces se requieren estos Master Black Belt que permitan una estandarización y una coordinación de la implementación del Lean Six Sigma en las diferentes ubicaciones. Estuve en una empresa muy grande en donde cada una de las plantas hacían botanas, hacían pan, masas, etcétera. Es una empresa mexicana muy grande. Y entonces uno de los problemas que se enfrentaron hace 10 años, más o menos 8 años, es que cada planta llevaba su implementación del Lean Six Sigma. Entonces nos busca el Lean Six Sigma Institute para poderlos escuchar y poder estandarizar su sistema de Lean Six Sigma, ¿no? Entonces es una de las funciones del Master Black Belt. Otra de las funciones es que ya tiene la expertise de poder implementar Lean Six Sigma en diferentes procesos, llámese de logísticos, productivos, administrativos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de Green Belt? Por supuesto, son agentes de cambio. Cuando hablamos de la implementación del Lean Six Sigma, es importante que consideren que debe haber una gestión del cambio dentro de la organización. No esperemos que de la noche a la mañana todos los colaboradores piensen diferente, piensen cómo hacer las cosas más ágiles y cómo tener menos sobrecarga, menos desperdicios, menos variación, etc. Entonces, importante recomendación si van a implementar Lean Six Sigma de una manera global en una empresa, también piensen en cómo van a lograr esa gestión del cambio. Un Green Belt es un ejemplo y es un agente, es un influencer, ¿no? de Lean Six Sigma. De forma personal, ¿no? Va a asegurar el sostenimiento en sus áreas de responsabilidad. Ya les decía, un Green Belt puede estar a tiempo parcial, es decir, tiene su puesto de trabajo, su posición como supervisor, como gerente, como jefe, pero entonces le va a ayudar al sostenimiento de sus áreas de responsabilidad. Va a poder tomar decisiones informadas, decisiones con datos. En equipo, pues va a poder liderar pequeños o debe liderar pequeños proyectos y, por supuesto, darle el seguimiento correspondiente a estos proyectos. También tienen que entrenar a los Yellow Belts. Entonces, ya pueden entrenar a ese nivel. Dan seguimiento a las actividades de los proyectos. ¿Y qué conocimiento tiene un Green Belt? La metodología de DMAIC y herramientas base del Lean Six Sigma. Para hacer un Green Belt ya pasaron por esa cinta amarilla donde vieron esas herramientas de Lean. En Green Belt está más enfocado a esas herramientas de Six Sigma. ¿Cuáles son los beneficios de tener un entrenamiento Green Belt? A ver, les puedo decir que cuando regresé de la maestría, en las empresas se hablaba de Lean Six Sigma y contrataban a consultores para poderlos apoyar en la implementación de esta metodología de mejora. Pero conforme ha pasado el tiempo, pues empezaron a ver las organizaciones que era un factor deseable que sus colaboradores tuvieran estas certificaciones. Y hoy creo que para muchas de las organizaciones empieza a ser un must, ¿no? Un deber ser. Ya en el perfil que yo estoy solicitando, pues debe de tener conocimientos de Lean Six Sigma, debe de contar con una certificación en Lean Six Sigma, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master Black Belt, ¿no? Entonces, pues tiene esta certificación de valor curricular, ¿no? Por supuesto. Y los beneficios en la empresa, pues bueno, la verdad es que van a lograr que sus procesos, sus áreas en las que son responsables, van a poder tener mejores resultados, hacerlos más productivos.
¿no? Con mejor calidad, van a poder reducir esa variabilidad que es una causante de la pobre y mala calidad, van a poder solucionar problemas complejos, van a poder tomar decisiones con datos, y lo vuelvo a repetir, porque en Six Sigma, un Green Belt va a empezar a analizar datos para poder tomar decisiones asertivas, ¿no? Y cuando hablamos de estas herramientas de Six Sigma, hay que definir qué es Six Sigma, ¿no? Y podemos verlo en estas 4 palabras. Es una métrica. Seguramente algunos de ustedes han escuchado: el proceso tiene un nivel sigma de tanto, el área tiene un nivel sigma de tanto, ¿no? Entonces, eso quiere decir que es una métrica, ¿no? Efectivamente, les digo, nivel sigma. Y es una meta porque si es una métrica, si es un indicador, pues bueno, voy a tener una meta de ese indicador. Y la meta de esa métrica es lograr 6 sigma, ¿no? 6 sigma, que significa en la estadística, esa letra sigma, la desviación estándar, ¿no? Entonces, esa meta va a ser 6 sigma. ¿Y qué significa tener un proceso con un nivel 6 sigma? Significa que tu proceso va a tener 3.4 defectos por cada millón de oportunidades. 3.4 defectos. Okay. Casi la perfección, ¿no? Si yo les diría que tengo un proceso con un nivel 1 sigma, entonces estoy hablando de 690,000 defectos por millón, más del 50%. Entonces, mayor sea el nivel sigma, mejor. La meta 6 sigma, y de ahí el nombre de esta filosofía, de esta metodología 6 sigma, que lo que busca es mejorar la productividad de los procesos a través de la reducción de la variabilidad para mejorar la calidad. ¿Y por qué hablamos de una metodología? Bueno, porque realmente en 6 sigma surge esta manera de llevar los proyectos estructurada, ¿no? Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Y en el entrenamiento de Green Belt, en este curso de certificación de Green Belt que dura 40 horas, está estructurado tal cual con estas etapas de definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Por supuesto, hay una introducción a Green Belt, ¿no? Entender un poquito de dónde viene toda esta metodología, toda esta filosofía de 6 sigma, que por cierto viene de Estados Unidos, ¿no? En Motorola, por ahí de los años 70, ¿no? Y después se empieza a popularizar en diferentes sectores y en diferentes tipos de procesos, no nada más manufactura, sino también en la parte de administrativos. Pero, ¿qué se hace en esta etapa de definir de un proyecto, ¿no? Pues se hace su acta, se arma su acta de nacimiento, llámele charter, llámele A3, llámele como quieran, ¿no? Como la organización le llame, pero lo importante de definir el proyecto es enfocar al equipo, hacia dónde va, porque muchas veces sucede, vamos a reducir la merma, sí está bien padre, ¿no? Sí, la merma es de tanto, que por cierto ahorita estoy en un proyecto de panadería artesanal, y entonces empezamos, uno de los grandes problemas pues es la merma, tiene una merma enorme. Y entonces, bueno, pues hay que hacer un proyecto sobre esto, pero a ver, vamos dándole enfoque. ¿En qué? ¿En qué familia de productos? ¿En qué operación? Entonces, empieza a ser diferente ahí ese alcance y ese enfoque que le damos a nuestro proyecto. Además,
en esta definición de proyecto se debe de alinear con los objetivos estratégicos de la organización. Por supuesto, todo lo que hagamos con Lean Six Sigma nunca se les olvide que tiene que impactar en favor de sus clientes, sean clientes internos o sean clientes externos. Después viene la etapa de medir, que veremos varias herramientas. Digo, no se las nombro porque vamos a ir revisándolas poco a poco en esta sesión, pero en la etapa de medir lo que busco es, ya sé que tengo un problema, ya lo enfoqué, entonces ahora tengo que describir el proceso donde se está dando ese problema y tengo que empezar a recolectar información y analizar, pues más que recolectar información, recolectar datos, perdón, y analizar datos para que la salida sea información útil que me empiece a dar pistas para poder llegar a esa etapa de analizar. Y ahí, en esa etapa de analizar, lo que voy a buscar son las causas significativas de ese problema. Entonces, si yo estoy hablando de la merma de tal producto, de tal línea de producción, entonces empiezo a medir, empiezo a obtener datos y en la etapa de analizar digo, sí, ya encontré que el horno, ¿no? O la temperatura del horno, y fíjate que también el tipo de masa impactan significativamente el problema de la merma. Pero sabes que no tiene que ver las personas, no tiene que ver las materias primas. Entonces, en esta etapa de analizar es cuando se identifican esas causas raíces. En la etapa de mejorar, ok, yo ya vi cuáles son esas causas raíces, entonces ahora implemento las mejoras que tendré que hacer. ¿Qué temperatura le pongo al horno? ¿No? Por ejemplo, ¿qué tipo de masa voy a utilizar? Entonces ahí podemos utilizar herramientas como diseño de experimentos o puede ser directamente alguna propuesta, alguna acción de mejora. Y luego viene la etapa de controlar. Ok, ya implementé esas mejoras. Ahora hay que ver si están funcionando esas mejoras y se están sosteniendo esas mejoras. Entonces, es lo que se hace en esos proyectos de Mike. Pero vamos viendo, por cierto, si tienen alguna pregunta, duda, vayan escribiendo en el chat y Cintia nos va a ayudar ahí a pasármelas, ¿eh? Sí, Por perfecto. favor. De hecho, ahorita justo les comenté en el chat que si tienen alguna duda, sin problema, yo les voy a estar apoyando como en compartirla con la profesora para que ella se concentre en la presentación. Perfecto, perfectísimo. Por cierto, me regreso tantito una diapositiva porque me regreso y le di a avanzar. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, no quiere. Bien, ya está. Listo. Algo importante, a ver, aquí vemos varias herramientas y una cosa, no porque dicen definir proyecto, voz del cliente, QFD, Canon, It's Free, el medir tales herramientas, tales conceptos, no tenemos que aplicar todo en un proyecto. Por favor, apliquemos las herramientas que generen valor a nuestro problema. Por supuesto, ustedes vieron en Yellow Bell, por ejemplo, diagramas de Pareto, diagramas de Chicago. Oye, esa herramienta la puedo utilizar en definir porque me ayuda a definir el alcance del proyecto. Ah, sí, en las mermas de dureza nada más, o en las mermas de longitud, ¿no? O en los tiempos de ciclo de autorización de algo, ¿no? Entonces, fíjense que esa herramienta, diagrama de Pareto, nos puede ayudar. Entonces, no necesariamente debemos aplicar solamente estas herramientas. Pensemos que ya vimos herramientas en Yellow Belt que nos pueden ayudar a nuestros proyectos de Green Belt. Y también un tercer punto. Pusimos aquí las herramientas en cada una de estas etapas porque es generalmente donde se utiliza la herramienta. Pero, por ejemplo, yo puedo utilizar una gráfica de bigotes y cajas, un box plot, desde la etapa de medir o desde la etapa de definir si eso me genera sentido y valor para mi proyecto.
Entonces son esas tres cositas que les quería comentar sobre estos conceptos y herramientas que se ven. Pero ahora sí, entrando en la etapa de definir, aquí pues importante esta definición del proyecto en esta acta de nacimiento. Y si vienen los datos generales de cuándo inicia, cuándo termina, cuál es el líder, el equipo, etcétera. Pero a ver, algo importante es el caso de negocio, el business case. Este parrafito, este caso de negocio que va a estar dentro de esta definición del proyecto, tiene que explicar de una manera a un nivel alto, sin meternos a tanto detalle, cuál es el problema que quieren solucionar y sobre todo tratarlo de vincular, aquí la recomendación, vincúlelo con dinero. Entonces, podría decir, como compañía o como área, estamos incumpliendo en los tiempos de ciclo de autorización de las órdenes de compra. Y eso nos está trayendo problemas de tiempo extra, nos está trayendo problemas de incumplimiento en el programa de producción, y eso nos está llevando a tener costos de tanto, ¿no? De tantos dólares, de tantos miles de pesos, ¿no? Y de esta manera es una forma de vender el proyecto, de explicar lo que se quiere resolver el proyecto y del impacto que tiene ese proyecto. También en esta definición de proyecto, el alcance que ya les comentaba, no tratemos de acaparar en un proyecto Six Sigma todo el tipo de merma, ¿no? Porque nunca terminaríamos, ¿no? Serían esos proyectos de tratar de terminar con el hambre en el mundo, ¿no? Entonces, enfoquémonos. Objetivos y metas, por supuesto, ser bien claros. Quiero reducir tanto de merma, quiero reducir tanto el tiempo de ciclo, y por supuesto sus métricos con que van a medir el éxito de su proyecto. Por supuesto, si yo estoy hablando del tiempo de ciclo de autorización, pues eso va a ser un métrico que tendrán que tener su situación actual y terminando el proyecto, su situación, ¿no? Mejorada, ¿no? Y entonces desde esta definición del proyecto ustedes están diciendo, con este proyecto lo que voy a lograr es pasar de esta línea base a esta situación. Esa es mi meta del proyecto. Y los métricos que vengan alrededor en donde tenga impacto su proyecto, ¿no? Por ejemplo, si yo le estoy hablando del tiempo de ciclo de las órdenes de compra, de autorización de las órdenes de compra, pues inmediatamente pienso, ¿quién es mi cliente? Es un cliente interno y seguramente es producción. Entonces, pues yo lo que voy a buscar es que reduzca el incumplimiento o los paros o los cambios en el programa de producción porque no tiene los materiales para producir. Entonces, si se dan cuenta, aquí es importante definir esos métricos. Y es importante definir quién es mi cliente. Ya antes yo mencionaba un cliente interno, pero puede ser que su proyecto sea un cliente externo, ya sea el consumidor final, el distribuidor, etcétera, ¿no? Y ahí existen varias herramientas que ven en esta certificación de Green Belt que permite entender la voz del cliente, las necesidades del cliente y poderlas traducir en lo que le llamamos los críticos de calidad, que van a ser críticos que yo voy a tener que cuidar en mis procesos. Y si mi proyecto impacta en uno de esos críticos de calidad, bien, ¿no? Entonces hay varias herramientas que estarán viendo como el modelo de Kano, como el árbol de necesidades, etc. Pero vámonos a la etapa de medir. En la parte les decía, es empezar a recolectar datos para que nos den pistas de por dónde están las causas de ese problema. Y para hacer eso necesito conocer mi proceso.
Ya en Yellow Bell vieron un mapeo de proceso, lo que es el BCM, el Value Stream Map, pero igual en Green Bell se ven diferentes tipos de mapas de proceso. Y vuelvo a repetir, no es que tengan que hacer todos los tipos de mapas de proceso, utilicen el que les genere mayor valor. Se ven estos tres tipos de mapas de procesos, un mapa de proceso llamado CIPOC. CIPOC por sus siglas en inglés, ¿no? Que es la parte de proveedores, de los suppliers, de las entradas, de los inputs, de los procesos, de las salidas, de los clientes. Entonces, si se dan cuenta, este mapa de proceso te está obligando a que además de que pongas ese proceso, por ejemplo, hornear, ¿no? Y digas, bueno, digo, preparar mezcla, ¿no? Ahorita que estoy en la parte del proyecto de panadería. Preparar la mezcla, ahí está el proceso. Oye, ¿y cuál es? O fermentar, ¿no? Fermentar la mesa. ¿Cuál es la salida? Pues masa fermentada, ¿no? ¿Y qué más sale? Pues seguramente salen desperdicios, salen moldes sucios, o bueno, salen trastes sucios, etcétera, ¿no? Oye, ¿y quién es el cliente de la masa fermentada? Ah, pues el área de porcionado, ¿no? Van a porcionar los pancitos de esa masa. Entonces, fíjense que me está diciendo, fíjate quién es tu cliente, qué requiere el cliente de esa masa fermentada. Ah, pues que tenga cierta textura o cierta viscosidad o qué sé yo, ¿no? Entonces ya te está diciendo esa información que es relevante. Pero después me voy a la parte del proceso. Yo dije fermentar o preparar la mezcla, ¿no? Oye, ¿y qué entradas necesito? Oye, pues necesito una máquina, necesito una batidora, necesito la mantequilla, necesito la harina, qué sé yo. Oye, ¿y qué requerimientos requiere ese proceso? Ah, pues que la mantequilla esté a cierta temperatura. Que en la máquina está ahí con ciertos parámetros o con cierta velocidad de la batidora, qué sé yo. Y luego, oye, ¿y quiénes son los proveedores de esas entradas? Ah, pues el almacén de materias primas. Entonces, fíjense que es un mapa que te ayuda a identificar esas salidas, esas entradas, esos clientes, esos proveedores y esos requerimientos. Pero hay otros mapas, como el cross-functional, que estoy señalando por mi mouse, y este se utiliza mucho, o donde yo lo he utilizado más, es en los proyectos de procesos administrativos. Claro que también se puede utilizar para los procesos productivos o de manufactura, claro que sí, pero aquí es cuando yo detecto un problema de definición de funciones, a quién le toca qué, es un buen mapa que te permite identificar esos issues que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues si se fijan, lo que estoy haciendo pues es un diagrama de flujo tal cual, pero lo estoy categorizando, qué es lo que hace el cliente, qué es lo que hace el mensajero, el cajero, el almacenista, etc. Pero habrá otros, que no les he platicado, este es uno de los que más he utilizado para la cuestión de manufactura, para proyectos DeMalt, donde utilizo diseño de experimentos. Le llamamos NCSX. N de ruido, de noise. S de estándar. X de crítico y C de controlable. NSCX, ¿no? Entonces aquí están las siglas, ¿no? N que es ruido, S que es estándar, C que es controlable y la X que es crítico. Entonces hago un diagrama de un proceso, pero además empiezo a identificar cuáles son las entradas de cada operación y cuáles son las salidas de cada operación. Lo que está en rojo son entradas y empiezo a clasificar las entradas.
Si es una entrada ruido, como un operador no lo puedo controlar. Si es una variable controlable, pero fíjate que es crítica porque yo ya sé que puede impactar significativamente en algún crítico de calidad en la salida de esa actividad, por ejemplo, la temperatura, el tiempo, ¿no? Entonces, me permite empezar a analizar esas entradas que pueden estar causando los problemas en las salidas de mi proceso. Sé que es mucha información, igual si tienen alguna pregunta, por favor, completamente aquí a sus órdenes. Sí, profesora, de hecho no hay ninguna pregunta aún. Perfecto, perfecto. Bueno, espero que todo vaya en orden. Del análisis del sistema de medición, otra de las actividades que se hace en esta etapa de medir, y algo que me ha sucedido, yo creo que el 50% de los proyectos de Mike que he llevado de 6 Sigma, siempre hay mejoras que hacerle al sistema de medición. Y aquí es importante, jóvenes, que el sistema de medición no lo consideren como el instrumento de medición, la báscula, la regla, el flexómetro, el densómetro, etcétera, etcétera. El sistema de medición por sí solo es un proceso que tiene entradas. Mano de obra, quién es quien toma las mediciones. Por supuesto, el instrumento de medición, la báscula, por ejemplo, tiene también un método de trabajo, también influye el medio ambiente, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que sale? Datos. Y esos datos pueden ser estables, bueno, pueden ser confiables o no confiables, pueden ser precisos, exactos o no tan precisos o no tan exactos. Entonces, es importante que si yo voy a empezar a recolectar información del tiempo de ciclo de autorización, de la rotación del personal, de la merma, de los tiempos muertos, etcétera, etcétera, ok, dependiendo del problema que tenga, por favor, revisen su sistema de medición. Chequen si es confiable o no. Y en Greenbelt van a ver una herramienta que se llama repetibilidad y reproducibilidad, que nos permite hacer un análisis del sistema de medición para saber si es confiable o no. Les decía, la mitad de mis proyectos tenemos que hacer mejoras en el sistema de medición porque no es confiable. Por supuesto, en algunos casos hasta nos hemos quedado ahí y simplemente el problema era el sistema de medición. En otros casos, en la mayoría de los casos, sí, además de arreglar el sistema de medición, también encontramos que sigue apareciendo el problema, pero ya con datos mucho más precisos y mucho más exactos que me permitan identificar las causas raíces correctamente. También en esta etapa de medición, si voy a recolectar datos, necesito tener claros los conceptos de la estadística básica, claros los conceptos de las medidas de tendencia central y de las medidas de dispersión. Por supuesto, todos conocemos el promedio aritmético, sumo todo y lo divido entre el número de piezas que haya medido, el número de personas que haya tomado las mediciones, etc. Y así, un promedio aritmético. Pero existen otros que seguramente los han escuchado, la moda, la mediana. Entonces, hay que considerar esas tendencias centrales, hay que entender qué nos están diciendo, si son diferentes, si son iguales, pues es que nuestros datos siguen una distribución normal, ¿no? Si no, entonces hay que ver qué nos están diciendo esos datos. Pero también hay que ver la variabilidad, las medidas de dispersión, ¿sí? La desviación estándar, la varianza, el rango, ¿no? ¿Qué tanto varían mis datos? También empezar a ver si esos datos, la mayoría del conjunto de datos sigue una distribución normal, solamente los que estén en el área de mantenimiento, si es que ya están trabajando, ahí las distribuciones son un poquito diferentes y habrá que darle su tratamiento debido, ¿no? Por ejemplo, al tiempo de vida de los equipos, etcétera, ¿no? Pero la mayoría del conjunto de datos en un proceso sigue una distribución normal, ¿no? Aquí la tenemos y hay que entenderla.
¿no? Entonces sabemos que la mayoría de nuestros datos están aquí en este piquito, en esta campanita, ¿no? Pero que hay una variabilidad que es la amplitud de esa campana. También en esta etapa de medición es importante la obtención de datos y para eso tenemos que tener claro esos diferentes tipos de muestreo que hacemos. Por supuesto, el muestreo aleatorio, ¿no? Es fundamental y en todos los tipos de muestreo que hagamos, sistemático, estratificado y conglomerados, la parte de aleatoriedad, sacar de esa población de manera aleatoria con los ojos cerrados, ¿no? Las piezas para medirlas, ¿no? Pero existen otros métodos de muestreo que hay que saberlos para saber cuál es el que más me conviene por las condiciones en la que se encuentra mi proceso. Puedo utilizar un sistemático o puedo utilizar a lo mejor un estratificado, etcétera. Entonces, Profesora, como una Greenbelt, disculpa. Tenemos dos preguntas. Una, ¿existe alguna norma que diga cuáles son los porcentajes de variación aceptables e inaceptables en esta fase? Y ahorita comparto la segunda. claro, en el sistema de medición, sí, todas estas herramientas nos hablan, tienen sus características. Por ejemplo, en la repetibilidad y reproducibilidad, si tienes menor del 10%, sistema confiable, palomita. Si tienes mayor del 30%, tachecito, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, todos estas herramientas nos ayudan a tener cuál es el mínimo aceptable y cuál es lo aceptable o cuál es lo confiable, ¿no? Entonces, sí. Esta era una, ¿verdad, Cintia? Y la Sí, así otra, es. ¿cuál era la ¿Tenemos pregunta? otra? Ok. Mencionó verificar el sistema de medición. ¿En qué consiste? Ok. Es todo un proceso, ¿no? Pero a ver, rápidamente voy a tratarlo de explicar breve. Digamos que estoy tratando, me voy a regresar al sistema de medición. Estoy tratando el problema que estoy atacando es la longitud de las piezas. Estoy teniendo mucha variación en las piezas y de ahí se lleva mi proyecto de imagen. Entonces, yo utilizo, o bueno, el peso para tener la báscula, el peso de mis piezas. Entonces, yo para poder llevar a cabo una verificación de este sistema de medición, lo que voy a hacer es escoger varias piezas con diferentes pesos. Yo que estoy coordinando el estudio, yo Greenbelt que estoy coordinando el estudio, y entonces después voy a dárselos a los analistas que generalmente toman las mediciones. Entonces voy a seleccionar 3, 5 analistas que generalmente toman esas mediciones. Les voy a dar esa báscula y les voy a dar esas piezas. Ellos no saben lo que están midiendo y yo a la primera persona se los voy a dar a medir, toma las mediciones del peso y después mis 20 piezas que yo consideré para mi estudio se los doy al analista 2 y luego al analista 3 y luego se las vuelvo a dar al analista 1 en diferente orden y luego al analista 2 y así sucesivamente. Entonces yo tengo toda esa información. Entonces yo con eso voy a poder hacer un estudio de repetibilidad y reproducibilidad. Me va a ayudar, como aquí lo vemos en la imagen, en Minitab, ¿no? Y lo que va a ayudarme con la repetitividad es decirme si el instrumento de medición, ¿no? A través de ciertas operaciones, a través de una NOVA, es lo que hace este estudio, a través de un análisis de varianza, me va a decir si el instrumento de medición es la causa de la variación que estoy teniendo en las mediciones, porque yo tengo ya 100 datos que me dieron los analistas y entonces yo puedo ver la variación que hay de cada una de las piezas y también entre los operadores. Entonces, este estudio me va a poder permitir, a través de la repetibilidad, saber si el problema es la báscula. Quizá no está limpia, no ha tenido el mantenimiento, no está calibrada, etcétera. O me va a poder ayudar a saber
si el problema son los operadores. Y no es que sea el operador, a lo mejor falta de capacitación, falta de estándares de un método de trabajo, etcétera. Entonces, este estudio me va a poder ayudar a determinar, después de todo ese proceso de toma de datos, lo voy a meter al Minitab, por supuesto, en la certificación de Green Belt se ve cómo se hace este estudio, ¿no? Qué es lo que se hace adentro, y después te sale un porcentaje de RIR, ¿no? Te sale un porcentaje de repetibilidad, un porcentaje de reproducibilidad, y de ahí puedes empezar a tomar decisiones. Por supuesto, tiene resultados gráficos como lo vemos aquí, que te permite decir, ah, sí, el analista C está teniendo mucha variación, o la pieza tal está teniendo mucha variación, y entonces te puede ayudar a encauzar las acciones de mejora a tu sistema de medición. Espero que haya podido responder la pregunta. Parece que sí, ya, si hay alguna otra, la comparto nuevamente. Perfecto, gracias, Cintia. Entonces, nos estábamos aquí en la parte del muestreo. Entonces, decía, es importante saber cómo vamos a recolectar estos datos. Y también aquí algo importantísimo, consideren la estratificación de los datos. Cuando hablo de estratificación, es cómo los voy a agrupar. Si yo ya voy a tomar la longitud de las piezas, entonces, oye, me conviene hacerlo por turno y clasificar los datos por turno, por máquina, por operador, por materia prima del proveedor. Entonces, consideren, porque esa estratificación, esa agrupación de los datos que van a recolectar, les va a dar pistas para poder trabajar. Una vez que hemos recolectado datos de ese problema que estamos analizando, con una muestra que sea representativa, con un tipo de muestreo que nos generó valor, y ya antes, por supuesto, habiendo analizado el sistema de información, no se vayan a poner a tomar datos, ¿no? Para poder identificar las pistas y que los lleven a las causas raíces si no han verificado primero el sistema de información. Entonces, lo primerito es ver si ese sistema de medición es confiable. Si lo es, entonces ahora sí podemos pensar en el muestreo y en la toma de datos, y una vez que tenemos la toma de datos, empezamos a ponerlos en grafiquitas. Gráficas de tendencia, diagramas de Pareto, o como en este caso, un histograma. Un histograma, que es una herramienta que van a estar viendo, permite todo ese conjunto de datos que ya recolecté, poder analizar cuál es la forma de esos datos, esa distribución, ¿no? Aquí en la mayoría de las, bueno, más bien en todas las imágenes, se ve que es una campanita, ¿no? Esa forma de distribución. Pero también, ¿dónde se acumula la mayoría de mis datos? Aquí se acumula en 10, acá también. Ah, pero aquí se está acumulando como en 9 y acá se está acumulando también como en 9, ¿no? Entonces, tendencia central, pero también las medidas de dispersión. Ah, pues podemos ver que esta imagen que estoy señalando con el mouse, ¿no? Podemos ver que su amplitud de los datos, que va como de 8,5 a 12, es muy diferente que el que va, por ejemplo, de 6 a 13,5. ¿No? Entonces, fíjense cómo ya nos empiezan a hablar estos datos. Y si le agregamos a un histograma los límites de especificación, ¿no? Oye, tu pieza no debe de pasar de 13 ni debe de estar por debajo de 7, ¿no? Entonces también podemos ver si estamos teniendo defectos. En este caso, en la primera gráfica, pues yo veo que no hay ningún defecto, no hay ninguna pieza que se salga por fuera del límite superior de especificación o que esté por debajo del límite inferior de especificación. Pero vean la de aquí abajo. Una disculpa, que la interrumpa. Tendremos 2 preguntas para no avanzar ahorita que están aquí. ¿Cómo podemos saber si el sistema de medición es confiable por calibración? No, por el sistema de RIR que les decía, hay una herramienta que se llama repetibilidad y reproducibilidad. Es un análisis. Y este análisis es el que les comentaba de ese proceso
que había que tomar datos con los diferentes analistas que toman las mediciones generalmente, con la báscula que generalmente toma las mediciones, obtienes esos datos, haces el análisis que se llama repetibilidad y reproducibilidad, y una vez que te arroja los resultados ese análisis, entonces hay unos rangos para saber si el sistema de medición es confiable o no. Entonces, dependiendo de esos resultados, ¿okay?, te puede decir si tu sistema es confiable, es aceptable o no es confiable. Y de ahí ya tomas decisiones. Si no es confiable, tienes que hacer algo para que sea confiable. Y entonces ahí es cuando puede ser que si te salió no confiable, tendrás que analizar qué está pasando y puede ser que sea la calibración, por ejemplo. Pero, perdón, Cintia, creo que te Perfecto. interrumpí. No, no te preocupes. Pero Hay una segunda que más claro. dice, en un sistema de reproducción ETO donde no producimos partes por millón, ¿hay alguna norma o especificación que defina la cantidad de muestras a tomar para analizar? Ok, el tamaño de muestra, sí, por supuesto hay una forma de poder calcular el tamaño de muestra representativa. Y en el tema de muestreo van a haber esos métodos para calcular el tamaño de muestra. Va a haber un método para datos continuos y un método para datos discretos, pero entonces ahí no tiene que ser por medio del muestreo de aceptación que vienen en pues, lo que hacen en calidad, sino es calcular a partir de cuánto es tu población, por ejemplo, si es infinita o si tienes 10 piezas o si tienes 100 piezas o vas a encuestar a 100 personas, que esa es tu población. De ahí te piden otros parámetros que tendrás que identificar y te arroja el tamaño de muestra que es representativo de esa población. Perfecto, muchísimas gracias. Ahorita si sale otra pregunta, con gusto la comparto. Perfectísimo, sí, 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 me encantan esas preguntas. Entonces, bueno, empezamos en la etapa de analizar y para Six Sigma es bien importante conocer la capacidad que tiene el proceso. Cuando hablo de capacidad del proceso, significa saber qué tan hábil es mi proceso para poder cumplir con las especificaciones del cliente. Yo les ponía el ejemplo que a lo mejor es un factor crítico de calidad, es el peso, ya he dicho, el peso de las piezas. Y entonces se vuelve una especificación porque viene de un criterio de calidad que tengo que estar, un criterio para la calidad que es muy importante para el cliente, y de ahí yo establezco los límites de especificación. El límite superior de especificación y el límite inferior de especificación. Entonces, yo sé que el cliente quiere que el peso de su producto esté en cierto peso, digamos en 540, en 550. Aquí es el objetivo. Si yo le doy a ese cliente siempre piezas en 550, va a estar súper feliz. No voy a tener rechazos, no voy a tener quejas, no voy a tener mermas. Pero desafortunadamente variación siempre va a existir en los procesos. No siempre van a salir las piezas o los servicios de la misma manera. Va a haber variación. ¿Por qué? Porque vienen de las entradas, la mano de obra, la materia prima, las máquinas, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que tenga productos que sí le llegué al objetivo 549, pero tendré, como estoy señalando aquí en la lámina, productos que pesen 558 gramos o kilos, lo que sea. Y tendré otros productos que pesen 547. Entonces, hay variación. ¿Okay?
Pero si yo empiezo a analizar qué tan capaz es cumplir con las especificaciones de mi cliente, entonces me permite ayudar a entender, saber qué tengo que hacer en el proyecto, ¿no? Y les voy a poner aquí el ejemplo. Veamos, del lado derecho tenemos 6 grafiquitas. La primera gráfica, tenemos los límites inferior de especificación y el superior de especificación. 540 y tenemos 558 de peso. Pero ¿qué resulta? Yo saqué mis datos y resulta que están como por 600. Fíjense dónde está la tendencia central de mis datos, esta curva azul, ¿no? Aquí imagínense que están agrupados mis datos. Estoy por fuera de los límites de especificación. ¿Mi proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? No, no es capaz. Ahí estoy por darme un tiro porque todos mis productos son defectuosos. Se dan cuenta, todas mis piezas salieron defectuosas. Estoy por arriba del límite superior de especificación. Pero ahora, si me voy a la sexta gráfica del lado derecho inferior, fíjense, ¿no? Esa curva azul que representa mis datos, ¿no? Fíjense cómo está dentro de los límites de especificación. Quiere decir que estoy cumpliendo, que además ese conjunto de datos que viene de una muestra cumple con los límites de especificación. No tengo ninguna pieza fuera de los límites, no tengo defectos, pero es de la muestra que yo tomé, aguas. Pero aquí me está diciendo que mi proceso es capaz de cumplir. En cambio, ¿no? Me voy a ir a la segunda de aquí arriba, ¿no? Del lado derecho, ¿no? Por favor, aquí ubiquémosla. Es la segunda del lado derecho, la estoy poniendo con el mouse, ¿no? Fíjense, sí está, la mayoría de mis datos están dentro de los límites de especificación, pero hay algunos que se están saliendo. Entonces, mi proceso es medio capaz. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a saber qué es lo que tengo que hacer. En el caso 1 que les decía, pues es mover completamente mi conjunto de datos, meterlo hacia los límites de especificación. Si estoy como en el 6, oye, pues estoy cumpliendo perfectamente. Mi proyecto no tiene que ser, ¿no? Estoy cumpliendo con mi proyecto y con mi proceso, ¿no? Si estoy en el segundo, híjoles, tengo que reducir su variación. ¿Cómo le hago que esta campana sea menos amplia, más delgadita? Entonces, es lo que me ayuda. Por supuesto, hay números detrás de ellos, hay fórmulas, hay cálculos que se tienen que hacer para calcular, no así como les dije, es capaz, sino hay índices que nos ayudan a poder definir si es capaz o no el proceso. Y hablando de esa capacidad, también hay otros métricos que nos ayudan. No nada más esa capacidad del proceso, sino también el nivel sigma y también los rendimientos. Saber cuántas piezas buenas estoy sacando de cuántas le metí al proceso. Yo quería producir, metí para hacer 100 y me salieron 10, pues bueno, estoy frita, ¿no? Diríamos. Entonces, por supuesto que son otras medidas que me ayudan a ver qué tan capaz es mi proceso, rendimiento y el nivel sigma, que ya les decía que es la métrica estrella de esta metodología de 6 sigma. Por supuesto, se hacen cálculos y todas estas 3 métricos, capacidad del proceso, nivel sigma, rendimientos, tienen una relación entre ellos y podremos revisar estas tablitas que encontramos en mucha bibliografía, en donde podemos ver que un rendimiento del 93% significa un nivel de 3 sigma, que un rendimiento, es decir, que la mayoría de mis piezas salen buenas,
¿no? Solamente 3.4 defectos me salen del 100% que le metí a mi proceso, es decir, un rendimiento del 99.9997% refiere a tener un nivel 6 sigma, ¿no? Entonces, bueno, son métricas de capacidad y de desempeño del proceso que permiten analizar el proceso. Otra de las herramientas que nos ayuda en el análisis es esta caja de bigotes, los famosos box plot, gráfica de cajas y bigotes, ¿no? Por eso hay los bigotes del gatito. Y esta herramienta nos ayuda. ¿Se acuerdan que yo les decía que en la obtención de datos era bien importante que consideraran la estratificación? Hablando del peso, ya tengo mis datos de peso, pero a lo mejor una forma de estratificarlos es por turno. Turno 1, turno 2 y turno 3. Una herramienta estadística que permite analizar el comportamiento de los datos por categorías es esta gráfica de box plots. También hay toda una metodología para armar esta herramienta, para armar esta gráfica, pero fíjense cómo esta gráfica que tiene cajitas y tiene unas líneas que le llamamos los bigotes, de ahí que se llame la gráfica de cajas y bigotes, podemos ver que en el turno 1, ¿no? Hay una crucecita, ¿no? Y una bolita, que es la mediana, que es una medida de tendencia central. Me dice, mira, en el turno 1, tus piezas están siendo como de 49 gramos. En el turno 2, como de 38. En el turno 3, como de 30 y tantos, ¿no? Digo, no les digo porque aquí no tenemos la escala. Profesora, disculpe, tenemos algunas preguntas. Ok. ¿Qué es CP y qué es CPK? Ok. Es los métricos de capacidad del proceso. CP es capacidad potencial y CPK es capacidad real. Perfecto. Entonces, ya hay todo un argumento que habrá que revisar adentro de estos índices. Ok, y luego de las gráficas superiores, ¿es preferible que nuestro proceso sea como la gráfica 1 para que sea más fácil de disminuir la variación? Pues la mejor sería esta, la que estoy señalando, que sería la sexta, la última del lado derecho. A ver, es que luego si le anoto, como que se traba la computadora. Pero sí se ve igual, del lado derecho, yo también la veo así. Ajá, justo. Esta. Esto sería como lo ideal. Y bueno, y si eso fuera, la verdad es que no tienen que hacer un proyecto, ¿verdad? Del MEC, pero si ya están en un proyecto, pues puede aparecerles cualquiera de los otros casos, ¿no? Pueden estar en una... Sí, sabía que iba a perder mi mouse, permítanme tantito. Puede ser que tengan este caso, puede ser que tengan este caso, digo, por supuesto este está peor, ¿no? Esto que está afuera está peor que esto, ¿verdad? Por lo menos aquí estoy centrada y al menos muchos de mis datos están dentro de los límites de especificación, solamente algunos están fuera. Entonces, si yo que preferiría, pues tener un proceso como este, ¿no? Pero definitivamente este sería lo que le tiro. Perfecto, y luego... CP, capacidad de proceso, ¿qué tantas veces la variación de procesos caben dentro de los límites de especificación? Y creo que era la explicación de la anterior, ¿verdad? Sí, está muy técnica esa pregunta, pero a ver, les puedo dar una idea. Si cabe 2 veces esta variación dentro de sus límites de especificación, tienen un nivel 6 sigma. Significa que van a tener un rendimiento de 99.99967% y significa que van a tener 3 o menos de 3.4 defectos por cada millón. A largo plazo, porque también hay que ver corto y largo y un rollo por ahí adentro, ¿no?
pero eso sí lo puedo dar. Entonces, tendría que ser cuántas veces cabe esta variación, ¿no? Que por supuesto la variación se mide en sigmas, ¿no? Entonces ya por ahí voy respondiendo la pregunta. Muy bien. ¿Y qué tan sesgado, CPK, qué tan sesgado está la medida de nuestra muestra con respecto a la media de especificación? Otra vez, ¿me pueden volver a hacer la pregunta? Ok, sí, como no tiene signo de preguntas, a ver, dice CPK, ¿qué tan sesgado está la medida de nuestra muestra con respecto a la medida de especificación? A ver, igual si quien la escribió no la puede redactar de alguna otra manera, Perfecto, sí, ahorita que, para que igual no le demos vueltas y muy bien, mejor sí tratemos de responderla con ok, valor ahí. perfecto. Ahora déjenme tratar de borrar mis garabatos. Ahí está. Ok. Entonces, les comentaba del boxplot. Entonces les digo, esta herramienta que, híjoles, tan sencilla que es, y la verdad es que ni siquiera la tienes que usar en los proyectos, la puedes utilizar para muchísimas cosas y yo no veo que se utilice. Pero ¿qué me está diciendo? Me está diciendo perfectamente aquí que el turno 1 me está dando mayor peso que el turno 2, que el turno 3. Y la amplitud de esta cajita y de estas líneas que vemos aquí, creo que no se me atoró la máquina, entonces sí lo voy a tratar de hacer. Aquí, esta variación, ¿no? Es la variación. Me dice que el turno 2 tiene piezas desde 20 y tantos hasta 50 y tantos, ¿no? Y que el que menor variación tiene es el turno 3, ¿no? Pero es el que me da menor peso, perdón. Entonces, igual nos están hablando los datos, nos están hablando de pistas para poder identificar las causas raíces de nuestro problema. Déjenme buscar mi ratón. Aquí está. Listo, perfecto. Déjenme borrar aquí. Borrar. Ahí está. Ok. Otra de las herramientas que nos ayuda en el análisis son estas gráficas multivari. También otra herramienta, si se fijan, el boxplot solamente tomaba un factor de estratificación que era turno y teníamos 3 turnos. Pero en las gráficas multivari, si yo recolecté mis datos, no nada más por turno, sino también por operador, por hora, por diferentes factores, hasta 3 factores, ¿no? Podemos también analizarlo con la misma idea de poder identificar qué está pasando. Por ejemplo, una gráfica multivari como la tenemos aquí, estamos hablando de 1, 2, 3 factores. Estoy hablando de un factor que yo estratifiqué mis datos por hora, hora 1, hora 2 y hora 3. Déjenme igual irlo señalando. Hora 1, hora 2 y hora 3. Pero también lo estratifiqué por grupo. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Puede ser proveedor 1, proveedor 2, máquina 1, máquina 2, aquí le llamaron grupo. Y la otra estratificación, el factor 1, es el operador. Operador 1 y operador 2, que es una bolita y es una crucecita. Operador 1 y operador 2. Entonces, en esta gráfica, al mismo tiempo, estoy considerando varios factores de estratificación que me permiten analizar o darme pistas de dónde son los causantes principales. Por cierto, boxplot y gráficas multivari son de la estadística descriptiva. De esa muestra, yo los puse en una grafiquita como esta. ¿Okay? Entonces, podemos ver, ¿no? Que en la hora 3, fíjense, en este caso estoy hablando de una salida que se llama fugas, ¿no? En esta hora 3 están la mayoría de mis datos.
Entonces, aquí me está hablando que la hora 3 es donde se produce mayores fugas y que en la hora 1 se producen menos fugas. Pero también pudiera haber el factor 2, ¿no? Grupo 1, grupo 2 y grupo 3, que es esta línea roja. Y aquí vemos, bueno, el grupo 1 en la hora 3 produce tantas fugas, en el grupo 2 en la hora 3 tantas, y en esto, híjoles, pues como que está variado, entonces yo no creo que tenga que ver mucho el grupo. Todo esto es a manera de descripción lo que estoy analizando de la gráfica. No es tajante con una prueba significativa que lo da la prueba de hipótesis y las ANOVAs y lo que después se ve en Greenbelt. Pero aquí ya me está diciendo, hora 3 tiene que ver grupo 1 y grupo 2, fíjate que no va por ahí. Oye, operadores. Pues mira, el operador influye, no influye tanto, pues posiblemente. Entonces, aquí es un análisis visual, descriptivo, que te empieza a dar pistas. Vuelvo a repetir, gráficas multivariate te permite en una misma gráfica tener diferentes factores. Y voy a la siguiente. Profesor, hay una pregunta rápida. ¿Con qué quiere decir con bigotes en los box plots? Va, me regreso. Estos son los bigotitos. ¿No? Igual hay una forma de calcular estos bigotes. También pues son cuestiones técnicas que no nos daría el tiempo, por eso es un programa de 40 horas, pero el Boxplot pues bueno, utiliza los cuartiles, ¿no? Entonces te separa tu grupo de datos, por ejemplo del turno 2, aquí hay 25% de tus datos, acá otro 25, acá otro 25 y aquí otro 25. Lo mismo pasa aquí, 25%, 25%, 25% y 25%. Pero bueno, ya son cuestiones, la verdad es que técnicas que no nos daría la vida poderles platicar. Yo encantada de la vida, pero tenemos ya casi, se nos acerca el final y nos faltan algunas herramientas. Pero espero que haya podido ayudar a responder un poquito la pregunta de cuáles eran los bigotes. Ok, ya con estas gráficas descriptivas, yo me empiezo a dar una idea de cuáles son los posibles factores significativos. Puede ser que sea el turno, puede ser que sea la temperatura del horno, el tipo de materia prima, el tipo de proveedor, ¿no? O puede ser que yo haya identificado que sí, el turno y a lo mejor la materia prima y a lo mejor el operador o el expertise del operador tienen que ver, ¿no? Entonces, eso es descriptivamente. A través de una gráfica lo puse y fue como, yo creo que sí, yo creo que no. Pero ahora, de las dudas que yo haya, de ese análisis que yo haya hecho y que me haya planteado esas dudas, creo que el turno, creo que la materia prima, creo que la máquina, que la temperatura de la máquina, el tipo de máquina, etcétera, entonces lo voy a tener que probar estadísticamente. Y ahí utilizamos a la estadística inferencial. Y para eso utilizamos pruebas de hipótesis y utilizamos la tabla de ANOVA. Entonces, aquí con estas herramientas nos va a poder decir si efectivamente la materia prima o la temperatura o el expertise del operador o los factores que han encontrado influyen significativamente o no en el problema que estoy analizando. Por ejemplo, en la merma, en la longitud de las piezas, en el peso de las piezas, en el tiempo del servicio, etcétera. Entonces, lo que yo estoy haciendo con estas pruebas de hipótesis,
¿no? Y ANOVA, ¿por qué aquí nada más dice ANOVA y no prueba de hipótesis? Bueno, es que la ANOVA se basa en pruebas de hipótesis, ¿no? Pero aquí están unas pruebas de hipótesis, ¿no? Y realmente lo que buscan es poder decir ahora sí, con todo el poder, decir si sí influye significativamente o no. Y ahora sí, si influye significativamente el expertise del operador o el tipo de materia prima o la temperatura, pues ya saben en dónde van a tener que hacer las mejoras o los cambios correspondientes. Entonces, es lo que nos brinda estas herramientas de prueba de hipótesis y de análisis de la variabilidad. ANOVA significa análisis de varianza o análisis de la variabilidad. Otra de las herramientas es el análisis de correlación. Y aquí lo que buscamos es identificar qué tanto está relacionada un factor con el problema, con la salida que estás analizando. Por ejemplo, yo quiero saber si el tipo de máquina está correlacionado con la salida del número de fugas, por ejemplo. Entonces, voy a utilizar el análisis de correlación que me va a poder ayudar a sacar varias gráficas. Estas gráficas que vemos del lado derecho son los diagramas de dispersión, que así igual a ojo, de manera visual, yo puedo decir, por ejemplo, en la primera, ¿no? Que hay una correlación lineal positiva, que a medida que, aunque había dicho que a medida que aumenta la temperatura de la máquina, por ejemplo, aumenta el número de fugas. A medida que aumenta el número de horas o que la hora va creciendo, el tiempo va creciendo, aumenta el número de fugas. Entonces hablamos de que sí se ve que hay una correlación lineal positiva. Ahora, acuérdense, eso es descriptivo, estos diagramas son descriptivos. Ahora habrá que realmente ver estadísticamente si efectivamente la temperatura de la máquina influye o no en las fugas. Y eso lo da pruebas de hipótesis, análisis de la variabilidad. Ahora sí, para poder decir eso. Por supuesto, en el análisis de correlación, pues hasta vamos a poder hacer aquí ecuaciones matemáticas. Y es igual a X cuadrada, por ejemplo, como aquí, ¿no? Es una parábola, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces otra herramienta que nos ayuda en la etapa de analizar es ese análisis de correlación. Ya entrando a la etapa de mejora está la introducción de diseño de experimentos. Yo ya sé que la temperatura, que el tipo de mano de obra, que el tiempo en que dejo enfriar la pieza influye significativamente en el número de fugas, en la merma, en la rotación del personal, etcétera. Entonces, ¿qué temperatura le pongo? ¿Qué tipo de materia prima le pongo? ¿Qué tipo de expertise de colaborador le pongo? ¿No? Entonces, ahí viene diseño de experimentos. ¿Okay? Y este diseño de experimentos vas a tener que volver a tomar datos para decir, oye, a ver, yo identifiqué, ¿no? Por ejemplo, aquí, estoy analizando un problema que se llama proporción de tarjetas rotas. Yo ya sé que temperatura de grabado, temperatura de soldadura, temperatura de agua impactan significativamente en la cantidad de tarjetas rotas. Oye, ahora, ¿qué nivel de temperatura de grabado, de soldadura, de agua le pongo? Para eso nos puede ayudar diseño de experimentos. Nos va a hacer un diseño que nos va a decir qué corridas tengo que hacer, qué combinaciones tengo que hacer. Voy a hacer una caracterización del proceso, un análisis de caracterización del proceso para saber, oye, sí, pues ya había visto que la temperatura de grabado influye significativamente, que influye también la temperatura de soldadura, etcétera, y después, ¿en qué niveles lo pongo? ¿Me conviene ponerlo a -3 grados o a -1? Con diseño de experimentos te va a ayudar a poder identificar en qué condiciones debes poner
esos factores que influyen significativamente. Después viene, por supuesto, en Greenbelt no se puede alcanzar a ver todo lo que es diseño de experimentos, es enorme, pero se alcanza a ver en las bases de diseño de experimentos, y en Black Belt, en ese rol, ya se ven muchas más estrategias, más metodologías para poder llevar a cabo estos diseños de experimentos. En la etapa de controlar, por supuesto, entran las gráficas de control. Un Greenbelt debe de conocer estas gráficas que me permiten monitorear, y yo esperaría, o una buena gráfica de control bien implementada en tiempo real, eso sería lo deseable, te permite identificar si tu proceso está controlado estadísticamente hablando o no, ¿no? Entonces, si yo veo como del lado derecho que yo estoy muestreando, por ejemplo, no sé, la longitud de las piezas, pues estos puntitos son el promedio de esas 5 piezas que yo saqué en el tiempo 1, y aquí me dice que el promedio son 49 tantos, y así voy. Y entonces digo, estoy dentro de los límites de control, estoy en control estadístico. No, claro, hay variación, por supuesto que estoy viendo que hay variación. Por ejemplo, a las 13 de la tarde, ¿no? Estoy viendo que estoy teniendo mayor peso, ¿no? Que por ejemplo a las 3, ¿no? Entonces ya me está dando ahí una idea de que sí hay variación, pero al menos esa variación está controlada. Es lo que me espero del proceso. Por supuesto, ¿aquí hay mejora? Claro que sí. Entre más yo pueda reducir esta variación que vemos en esta gráfica, mejor. Pero al menos no estoy teniendo problemas como aquí del lado izquierdo que estoy señalando y un punto fuera. Se brincó de los límites de control. Hay que hacer algo. Y finalmente, por supuesto que si voy a controlar ciertas variables, hay que tener un plan de control actualizado, por favor. La mayoría de las organizaciones tienen estos planes de control, pero muchas veces ni generan valor o no están actualizados. Entonces dice, ¿qué es lo que tienes que estar controlando en tu proceso para que puedas lograr esos indicadores que vienen de los críticos de calidad? Bueno, jóvenes, sé que ya las últimas 2 herramientas fue un poquito más rápido porque ya me pasé 7 minutos. Entonces, sí, no sé si haya algunas preguntas adicionales. Perfecto. Sí, sí hay algunas preguntas. ¿De dónde parte ANOVA para poder determinar la viabilidad de las hipótesis? ¿De dónde parte la viabilidad de la ANOVA? Ahora sí que me la pusieron así de tratar de entender esa pregunta. Yo voy a saber, existen diferentes tipos de ANOVA, de un factor, de 2 factores, y estamos hablando de que los datos que yo le voy a meter, cuando yo hablo de un factor, hablo de una entrada, por ejemplo, tipo de materia prima, temperatura de la mezcla, del horno, qué sé yo. Entonces, hay diferentes, se tiene que meter cierta información a esa ANOVA, pero también ese conjunto de datos requiere de que tenga ciertos criterios para que se puedan meter a la ANOVA. Quizá vaya por ahí la pregunta, espero que sí. Por ejemplo, los datos deben de seguir normalidad, deben de tener una varianza constante, deben haber sido tomados de manera aleatoria. Entonces, son prerequisitos que necesitamos para que realmente el ANOVA, los resultados que te arrojen, sean confiables. No sé si se refería a esa viabilidad o a qué. Y también, nada más complementando, hay
diferentes métodos de ANOVA, también es un mundo allá adentro. Y cuando el ANOVA lo que hace es con esos datos que están estructurados de cierta manera, para poder decir en el ANOVA si un factor es significativo o no, si esa entrada, esa materia prima, esa temperatura del horno es significativo o no, se agarra la teoría de prueba de hipótesis, utiliza un estadístico de prueba llamado Fisher, y a partir de esta prueba de hipótesis hace un planteamiento, el ANOVA internamente, y a partir de esa prueba de hipótesis arroja el resultado. Y entonces el resultado que te arroja, que son con ciertos índices, con un famoso p-value, tú puedes definir si el factor influye significativamente o no. Espero que no haya hecho más bolas, es No, que sí. adentro es todo un mundo, espero que haya quedado un poquito más claro. Sí, de hecho, justamente dijo que a eso se refería. Okay. Y bueno, tenemos otras dos preguntas ya para cerrar. ¿Con cuántas variables puede realizar el diseño de experimentos? Con un montón. Oh, Pero la recomendación, ok, la recomendación, hay diferentes metodologías de diseño de experimentos. A ver, por favor. Y es un grave error que yo veo en las empresas, los patrocinadores, los líderes, ya van a empezar con el diseño de experimentos, ¿no? Híjoles, vamos a tener que tener tiempo de producción, parada la máquina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes pueden meter un montón de factores. Creo que Minitab acepta, no me acuerdo cuántos acepta, pero más de 10 creo que acepta. Pero tengan mucho cuidado porque eso significa hacer mucho más experimentos, ir a la máquina y decirle, tiene que ser con materia prima, turno 1, con expertise de tal proveedor, con temperatura, con cierta velocidad de la máquina, bla, 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 y entonces haces un montón de combinaciones. Y además de que es súper complejo poder analizar los resultados del experimento, además necesitas un montón de tiempo para hacer las pruebas y el patrocinador o el líder o tu jefe te va a matar, ¿no? Entonces, es por eso que un Green Belt debe de entender bien todas estas herramientas de la estadística descriptiva, de los boxplot, de los histogramas, de la capacidad de proceso, de las gráficas multivariate, de los diagramas de Pareto, para que entonces agarres solamente los factores que sí son, que sí tú le ves cabida, que impactan significativamente en el proyecto. Entonces, uno es el tiempo de poner muchos factores, y dos, la complejidad de estudiar. Yo metí 3 factores en este estudio que estamos viendo, con 2 niveles nada más, nada más estoy probando, si se fijan, -3 y -1 grado, 60 y 98, 20 y 70. Pero oye, ¿qué pasó con 21 grados y con 75 y con 65? Híjoles, no lo he probado todavía. Entonces, imagínense lo que va a suceder en un diseño de experimentos. Y además de eso, de la cantidad de corridas que tendrán que hacer, fíjense que aquí A es un factor, es temperatura de grabado, B es temperatura de soldadura, C es temperatura de agua. Pero salieron otros factores. A, B, ¿qué pasa cuando interactúa el factor temperatura de grabado con temperatura de soldadura? ¿Y qué pasa cuando interactúa ABC al mismo tiempo? Ahora imagínense que están poniendo 10 factores. Va a ser una complejidad poderlo analizar. Entonces, esa sería mi recomendación. Sí, tengan mucho cuidado, utilicen mejor la estadística descriptiva, identifiquen esas pistas y después ya ahora sí lo pueden meter a diseño de experimentos. perfecto. Hay muchas otras, pero creo que por el tema del tiempo, como que lo dejamos así, solo la última que había quedado que ya la iba a compartir. Para certificarte en Green Belt, ¿requieres alguna formación estadística adicional o todo lo aprendes en el curso? Realmente, a ver, es mucho más fácil para los que tienen una estadística básica.
podríamos decir que si estuviste en la preparatoria y tomaste la estadística, podría decir que es suficiente, te va a costar un poquito más de trabajo, pero mismo damos en el curso de certificación, les compartimos videos sobre la estadística básica para que entren un poquito más familiarizados. Por supuesto, va a costar un poco más de trabajo, pero yo diría con la estadística de la preparatoria puede ser más que suficiente. Sí, va a tener una mayor complejidad. Por supuesto, los que tienen nivel de licenciatura en cuestión de administración, en cuestión también creo que en contabilidad ven algo de estadística, ingeniería, por supuesto, todos ellos ven o tocan temas de estadística, entonces también se les facilita un poco más. Por supuesto, los ingenieros pues ven mucho más todas estas herramientas, entonces para ellos es poderles ver la utilidad que ven en la carrera, ¿no? Decir, wow, para eso vi todo esto de la probabilidad y estadística y ya le voy dando forma y le voy dando practicidad. Pero la respuesta es sí se puede con matemáticas y estadística básica, lo van aprendiendo aquí. Les ofrecemos videos de regularización para eso. Perfecto. Pues muchísimas gracias, profesora. Por ahí tenemos algunas personas que nos comentan sobre el tema del movimiento que tuvimos de Teams a Zoom. Les pedimos una disculpa súper grande, pero para los que no llegaron cuando todavía estábamos por allá, se hizo como un eco infinito y entonces de verdad agradecemos muchísimo que hayan migrado para Zoom, porque absolutamente todos están acá y todavía cuando se desplegó por correo la nueva liga se sumaron más personas, entonces de verdad estamos muy agradecidos y reiteramos las disculpas. Les recordamos que la próxima sesión es el siguiente miércoles de 7 a 8:30 de la noche con Black Belt. Muchísimas gracias, profesora, ¿verdad? Súper toda la tranquilidad, a pesar de todo este movimiento, siguió y lo agradecemos muchísimo, muy explícito, muy tranquilo. Entonces, también les recordamos la importancia de su registro para obtener la constancia de asistencia al total de la jornada. Les voy a compartir nuevamente la liga para que las personas que por ahí, porque sé que todavía faltan algunos, ya revisé el control, aquí está la liga, se las acabo por compartir por el chat. Es súper importante que realicen su registro y la liga, porque me van a estar poniendo también mañana, se les va a hacer llegar antes del último de este mes, antes del 30. Y mañana la sesión grabada de este momento, del día de hoy. Y pues bueno, sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias a todas y todos los asistentes. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. El mundo necesita hoy más que nunca de personas con propósito. Personas con una visión clara y objetivos trascendentes. Personas creativas que encuentran la simplicidad en lo complejo. Personas ingeniosas, dispuestas a resolver los problemas de hoy y de mañana. Personas resilientes que aprenden y siguen hacia adelante. Personas valientes que ven por los demás cuando es más fácil ver por uno mismo. En este momento difícil necesitamos de quienes tienen claro lo que quieren del mundo y lo que aportan a él. De quienes están determinados a salir adelante, que se mueven, que nada los detiene. Personas que saben que este momento es tan solo un obstáculo más por superar. El mundo te necesita a ti.